Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Francisco Javier Uriarte, ¿de acuerdo? A él le gusta que le llamen Javier, y nos va a hablar sobre Canfranc, en concreto de la realidad a la ficción. Javier es un reconocido modelista, amante del mundo ferroviario y participante en los encuentros modulares en escala N y con tecnología analógica. Su conjunto modular estrella es la estación de Canfranc, conjunto que está en proceso de ampliación actualmente y que estima que tendrá una longitud de 12 metros. Javier comenzó muy joven, con 13 años, con los trenes, obviamente, con un set de Ibertren, como casi todos, en concreto con el que llevaba la locomotora Alco y un tren expreso. Además, no tenía más remedio que aficionarse, porque al carecer sus padres de coche, como muchos de nosotros en aquella época, el tren era el medio de transporte habitual. Su juventud la pasó en Cádiz, muy cerquita de casa mía, porque yo vivía también en Cádiz, y sus viajes a Zaragoza, desde la capital andaluza, eran realizados en el expreso nocturno y en el rápido. ¿Cómo no iba a fumarse al tren si no acabó odiándolo con aquellos viajes? Tras una infancia estupenda, hizo su carrera profesional. Esto le causa un parón en la ficción, pero acumula material ferroviario, aprovechándose de las muchas ofertas que surgían en los comercios de las tiendas, en algunas de ellas situadas en Cádiz. El tiempo pasó hasta que conoció a Benito. Con su ayuda y con la complicidad familiar, y en especial de su esposa, comenzó con el mundo de los encuentros modulares. Actualmente tiene dos proyectos en curso. Uno, el de la Ayerde, muy avanzado, y otro, el de Santa María y la Peña, en proceso de estudio. Durante su etapa de modelista tenía tiempo para el estudio y en concreto comenzó a formarse en la estación de Canfranc, de la que hoy va a compartir parte de sus vivencias y averiguaciones. Pero antes de darle la palabra, hemos de cumplir con el protocolo de los derechos de imagen y sonido. Así pues, Javier, ajustándonos a dicho protocolo de protección de datos, te preguntamos si nos autorizas a la captación de imágenes de tu persona en fotografía o vídeo con o sin voz durante el transcurso de esta charla ferroviaria telemática y asimismo utilizar el material fílmico que provea en la grabación total y o parcial, registros de voz, opiniones, declaraciones, comentarios y o reacciones para su divulgación y o publicación en el canal de YouTube de Charla Ferroviaria. ¿Nos das tu autorización, Javier? Sí, os doy mi autorización. Pues, Javier, tienes toda la palabra, y a partir de ahora eres la estrella. Bueno, a ver si lo que hemos ensayado antes lo sé hacer ahora con tanta gente mirando. ¿Veis ya la presentación? Se ve perfecto, vale. Javier. Bueno, pues yo soy un apasionado de Canfranc, he subido con mi mujer a medir el terreno muchas veces y bueno, estamos en una época que por distintas publicaciones, de novelas de una amiga mía, de Rosario Raro, también de otros autores, hay historiadores, hay gente que ha vivido en Canfranc y el tema de Canfranc, digamos que está ahora muy en boga. Entonces, vamos a ver, desde mi punto de vista, qué es Canfranc, si es mito, leyenda, encrucijada, realidad. Entonces, lo primero que tenemos que ver son los antecedentes para ver cómo se inició toda la reivindicación de Canfranc. El ferrocarril en España, hay que tener en cuenta que hasta que Renfe unificó las líneas en 1941, las empresas ferroviarias eran privadas. Entonces, en 1827, un empresario jerezano quiso hacer un intento de una línea hacia el puerto para sacar los vinos por el mar, pero no le fue posible hacerlo. Entonces, la primera línea ferroviaria española se construyó en Cuba en 1837 y hacía el trayecto La Habana-Bejucal. Se traspasó porque parece ser que el empresario que abrió la Barcelona-Mataró tenía contactos con Cuba y entonces trajo la primera línea ferroviaria a Barcelona, la Barcelona-Mataró, en 1848. 5 años más tarde, en 1853,
personajes notables aragoneses emiten un manifiesto a la nación española solicitando la creación de una línea de ferrocarril que fuera desde Zaragoza a Olorón y Po, atravesando el puerto de Somport. Es decir, este requerimiento, con las circunstancias propias de su tiempo, quedó relegado a negociaciones infructuosas dilatadas en el tiempo, hasta que 75 años después, en que el proyecto, majestuoso en obras y económicamente muy costoso, ya nació viciado en origen y no cumplió las expectativas iniciales. Tenemos que tener en cuenta que cuando uno propone atravesar Francia por el puerto de Somport, las poblaciones tienen una economía de hace 75 años y sobre todo, así como el tren sustituyó a las caballerías, el automóvil sustituyó al tren, con lo cual no es lo mismo un planteamiento 75 años antes, donde muchísima más gente hubiera empleado el tren como medio de transporte, que hacerlo cuando ya muchísima gente, aunque por ejemplo mis padres no, pero mucha gente ya tenía el automóvil como un acceso factible. Este es el manifiesto que se mandó, y a la derecha está pues la típica imagen de Canfranc con el baturro y el francés dándose la mano. Seguimos. Canfranc, mito, leyenda, encrucijada, realidad. El ferrocarril de Canfranc ha pasado a ser una reivindicación generalizada, algo visceral para los aragoneses, como si fuese un símbolo. Por encima de sus luces y sus sombras, de muchas décadas de negociaciones, a veces convertidas en diálogos de trileros, el esfuerzo humano titánico realizado para modificar el entorno y adecuarlo a acoger las instalaciones merece la pena contar su historia. Y con independencia de los pobres resultados obtenidos tras obras faraónicas e inversiones desmesuradas, fue una oportunidad de demostrar a Francia y al resto de Europa que éramos capaces de construir unas instalaciones ferroviarias de gran valor arquitectónico y monumental, de las que sentirnos orgullosos. Alrededor de la historia real bailan recuerdos y hechos no sucedidos, historias que adornan, tergiversan o fantasean la realidad, como en toda obra humana, apelando a los sentimientos. También son válidas para que Canfranc no sea un lugar olvidado y, peor aún, abandonado de nuevo a su suerte, pero deben tener un tratamiento en su justa medida. Hay novelas sobre paso de la frontera, de judíos, de oro, de nazis, de banderas ondeando en la estación, que simplemente no son verdad. Todo eso vale para que la gente se emocione con la historia de Canfranc, pero, como digo al final, deben tener un tratamiento en su justa medida, y cualquier persona que sea honesta debe creer más a un historiador que a un novelista o que a algún periodista que sus fuentes resulta que ahora están todas muertas. ¿Por qué se construyó la Estación Internacional de Canfranc? Yo, después de haber leído muchos libros, he llegado a la conclusión de que, para empezar, ha sido fruto del requerimiento de la población aragonesa desde, como hemos visto, 1853, es decir, la cabezonería típica de los aragoneses de no soltarla. Y después se aprovechó un momento en que había un interés por parte de Francia en conectar con sus colonias africanas a través de Alicante y Cartagena, y el paso a través de Somport pues era un paso que en ese momento pues les parecía bien. ¿Por qué se ubicó los Arañones en la estación de Canfranc? Francia había previsto la ubicación en Forges de Abel en 1907, pero se desestimó. Y luego, en vez de poner la estación en Canfranc, se quería poner en Villanúa, que está situada a unos 9 kilómetros más al sur. La orientación del valle es norte-sur, está puesto aquí ahora apaisado para ver mejor la distancia y la situación, pero la idea inicial era llevarlo a Villanúa, que es una zona mucho más ancha, más llana, y que no hubiera necesitado de tanta infraestructura. Pero ahí entró las juntas militares a decir que no, porque se quería evitar que los trenes franceses penetraran hasta Villanúa, que era una zona más llana y adecuada. Saco a colación aquí el tema de los dos anchos, porque también hay un bulo que dice que en Canfranc se mantuvo el ancho ibérico de la playa de Villas Española
por un tema militar para dificultar el que si entraran convoyes a la fuerza con ancho internacional pudieran trasladarlo a las vías de ancho internacional si lo hubiéramos tenido nosotros para progresar la entrada. Entonces no fue una decisión militar sino técnica. Los ingenieros creían que un ancho mayor daría más estabilidad a locomotoras con calderas más grandes y potentes acordes a la orografía española. Entonces, ¿qué sucede? Que al elegir Canfranc, que era un valle pelado, un valle natural, hubo necesariamente que hacer una serie de trabajos en la estación. En primer lugar, la construcción de un túnel que conectara España y Francia. En segundo lugar, el desvío y la canalización del río Aragón. En tercer lugar, la construcción de una llanura de 204.000 metros cuadrados, de 1.200 de largo por 170 de ancho, que incluyera la playa de vías, el edificio principal y todos los auxiliares e instalaciones. Construcción de los cimientos del edificio principal de la estación, luego redundaremos en ello de por qué fue así. Realización de obras para prevenir aludes, por lo que hemos dicho antes, porque era un valle natural y además estaba pelado. Refuerzo de la seguridad militar para prevenir posible invasión a través del túnel y del valle del Somport. Construcción de un poblado para albergar a los trabajadores, personal ferroviario, aduanero y de servicios, así como a sus familias. Entonces, eso fue el origen de lo que hoy es el pueblo de Canfranc Estación, ya que el Canfranc pueblo antiguo está 4 kilómetros más al sur. Y luego la construcción de los edificios e instalaciones ferroviarias propias y el tendido de la playa de vías. La construcción del túnel ferroviario de Somport tenía como objeto la construcción de un túnel que conectara España y Francia atravesando el Pirineo central. La longitud total del túnel son 7.874,81 metros, de los cuales la línea ferroviaria que va por su interior no coincide exactamente con la longitud del túnel. Yo lo estoy sumando y no coincide, pero es así. La parte española son 3.804 metros con una rampa de 4 milésimas y hay unos 100 metros de recta. Y la parte francesa tiene 4.019,81 metros y una rampa de 34 milímetros. No es la rampa más fuerte, una zona de rampas de 43 milímetros que están al límite de la adherencia ferroviaria. E incluye un túnel helicoidal de 1.793 metros. Aquí podemos ver que el tren entra por un lado y sale por el otro. Aquí podemos ver otra vista de las dos bocas. Entonces, dentro del túnel hace una vuelta sobre sí mismo y el problema es que tiene un radio interno de 200 metros, que de cara a una posible reapertura pues sería un hándicap muy importante para poder meter plataformas de mercancías largas, que es en lo que parece que se quiere, es el mayor apoyo para la reapertura del Canfranc, que sería el tráfico intenso de mercancías. El inicio de la excavación se hizo por parte de la parte francesa el 10 de octubre de 1908, el 23 del mismo mes por la parte española. Se encontraron ambas perforaciones el 13 de octubre del 1212, es decir, costó 8 años la realización del túnel y el calado fue a nivel. Lo único que hubo lateralmente es una desviación lateral de 25 milímetros, es decir, luego veremos los perfiles en los cuales se estaba moviendo la excavación. Y para aquella época, la verdad es que se emplearon unas técnicas novedosas y además, como se está viendo, pues bastante precisas. Antes del inicio de esas excavaciones, en 1907 se desplazó una comisión a Berna, Suiza, para ver las obras en el túnel del Simplon, que es uno de los túneles más importantes en los ferrocarriles suizos y que tiene túneles también helicoidales. Aquí vemos una foto pues, de las excavaciones, de cómo sacaban los escombros. Aquí tenemos el perfil longitudinal. Aquí estamos viendo la montaña. La altitud del Monte Tobazo, 2.049 metros. Y luego aquí tenemos lo que es la línea, lo que sería en línea recta. Es decir, la montaña, digamos que está un poco como si lo hubiéramos cogido un pergamino y lo hubiéramos estirado, porque, por ejemplo, el túnel helicoidal da una vuelta sobre sí mismo, para que veamos el perfil longitudinal de cómo la rampa francesa es la más fuerte y, sin embargo, la española es la más tendida, dentro de lo que hablamos de que es una zona bastante agreste.
Y aquí vemos el perfil de las cotas de las poblaciones por las cuales atraviesa el ferrocarril desde Po hasta Zaragoza, que sería la idea inicial de, pues, de conectar bastante tráfico. Vemos, por ejemplo, desde Zaragoza hasta Jaca, pues aunque hay un desnivel importante, pero hay bastantes kilómetros. Y de Jaca a Canfranc es la zona, digamos, más fuerte, que es una zona que está considerada como de alta montaña, sin llegar a tener pérdida de adherencia, pero es la zona, digamos, fuerte del recorrido. Y aquí vemos, por ejemplo, la zona que les queda a los franceses por hacer, que es la de Bedús hasta Canfranc, y aquí sí que vemos que la pendiente realmente es brutal y tienen que hacer allí un esfuerzo importante para que realmente la reapertura se logre, tanto en lo que es el aspecto de la atracción como sobre todo el tema de los radios internos. El tema de Gálibo a lo mejor no habría que tocarlo porque al haber subido ya con tracción eléctrica, pues prácticamente no lo tendrían que tocar. Aquí tendríamos Forges de Abel, la localización donde está la boca del norte del túnel. Esta es la embocadura. Es curiosa la forma que tiene. Y luego el edificio que ha quedado ahora pelado de lo que era la antigua estación. Y la playa de Vías en el estado que está ahora. En la zona de Canfranc, pues tenemos la boca sur del túnel aquí, debajo de la carretera. Esta sería el estado original. Y ahora, en el estado actual, que es un túnel carretero, es paralelo al túnel de la carretera, y vemos que también aquí hay una caseta de carabineros. Otra obra importante era el desvío y la canalización del río Aragón. Lo que hubo que hacer fue construcción de muros de contención del terreno y cauce del río. Aquí se ve el proyecto. Aquí se ve sin edificación, pues cómo estaba ya construido y cómo estaba también la zona que hoy es la plaza de Albert Lelé y donde irían los edificios auxiliares por el cual se accedía al pasadizo del vestíbulo. Construcción del puente de acceso a los edificios y con posterioridad se puso la pasarela que iba a los pasadizos para lo que eran los trabajadores, ya que el pasadizo para los viajeros se iba por aquí. También se hizo una plantación en los taludes de pinos al tres bolillo para asegurar que los pinos asentaban el terreno y no se lo llevaba la lluvia. Luego volveremos sobre el tema porque también fue objeto de una polémica más reciente. Aquí vemos la canalización. Fijaros estos pinos que están aquí cerca ya del zócalo, del terreno, y la altura tan importante que tienen. Aquí hay otra visión de la parte que va hacia el sur. Aquí una de los desagües que bajan por debajo de la playa de Vías. Este es uno de los desagües que hay saliendo de la boquilla doble de los túneles 19. Y aunque todo esto pues se hizo muy bien y tal, pues a veces llueve demasiado y nos encontramos pues que se inunda la playa de Vías. La tala, lo que hablábamos antes, la tala de los pinos de gran tamaño en los taludes del río Aragón suscitó una gran polémica entre la gente. Personalmente opino que la decisión fue acertada por seguridad. Había ya pinos que se habían caído y otros estaban ya empezando a ser agresivos con sus raíces en los muros de contención y además realmente después de haberse plantado 7 millones de pinos, el que se pudiera contemplar la estación con el espectáculo de luces que atraía tanto turismo, pues hombre, la economía del pueblo que nació porque se puso allí la estación, pues tampoco está mal que se potencie. También hubo que quitar pinos que crecían
en el propio muro de aquí y hubo que quitar pinos en la propia playa de Vías, pues porque habían crecido de modo descontrolado. Así que yo creo que el balance de plantar 7 millones y quitar unos cientos que además originaban un peligro, pues bueno, es positivo. Aquí vemos los edificios accesorios, que son la portería, la estación de policía y el servicio sanitario. Eso fueron en un origen. Luego el edificio el despacho de billetes de la estación pasó a este, y el vestíbulo, pues el acceso al vestíbulo se hacía por este central. Construcción de una llanura de 204.000 metros cuadrados, 1.200 metros de largo por 170 de ancho, aprovechando el material procedente de la excavación del túnel, que se estimó en 135.000 metros cuadrados, y que tenga un recrecido del terreno de 12 metros de altura sobre el terreno natural. Aquí vemos la foto del cauce natural del río antes de hacer toda la acometida, lo cual da una idea, pues, de realmente toda la envergadura que tuvo la obra civil. Construcción de cimientos del edificio principal. El edificio principal, debido a las técnicas de construcción que tenían y a que es todo el edificio, digamos, una pieza, pues no se quería correr el riesgo de, aunque el río se hubiera desviado, que el nivel freático hiciera de las suyas y fuera radiendo por debajo de los cimientos del edificio y llegara a hundirse. Entonces se puso un basamento con una estructura similar a un acueducto, compuesto por grandes muros y arcadas de mampostería de piedra y hormigón ciclópeo, el que aguanta 5 kilogramos por centímetro cuadrado. Aquí podemos ver un poquito lo que sería la vista de perfil y la vista lateral. Y aquí la sección y cómo quedaba lo que es el edificio apoyado encima. Y aquí vemos ya la explanada, y la flecha indica que ya está ahí construido el basamento. El basamento fue de aproximadamente unos 100 metros, el edificio mide 121 de fachada, y posteriormente se hizo los aseos, que también aprovecharon la extensión del andén, y de hecho los aseos, pese a su propio peso, con el tiempo cedieron y estaban rotos. Se hizo unas obras para prevenir los aludes, de manera que se construyeron muros de contención y defensas en las laderas este y oeste, de manera que permitían impedir la caída de aludes mediante una serie de repisas, sobre todo en los barrancos de Epifanio y Estiviellas, que lo que hacían era que, aunque el barranco estuviera, pues, más o menos canalizado, pero esto hacía como una especie de escalones que la nieve tenía que remontar, y con lo que iba perdiendo fuerza. Aquí vemos una de estas gradas que baja, y vemos aquí la estación en construcción. Aquí otro de los refuerzos. Se construyeron también banquetas y terrazas para hacer lo mismo. Y también se construyó un complejo sistema de alcantarillado y canalización para el desagüe de los torrentes. Estos se pueden ver todavía en la estación. Y luego otra obra muy importante fue la reforestación, es decir, se plantaron 7 millones de árboles para fijar el terreno y que no se fuera ante avalanchas o ante lluvias torrenciales. Se plantaron especies variadas: pino silvestre, bansiano, laricio y negro, abeto rojo y el autóctono, y alerces. Y se plantaron en la proporción 3:1 sobre lo que hubiera sido normal en una plantación. De manera que lo que se quería era asegurar que por lo menos uno de los tres iba a sobrevivir. Y en plantones, no en semillas, para asegurar la máxima supervivencia y el rápido arraigo en el terreno, teniendo en cuenta, pues, las condiciones climáticas tan cambiantes y fuertes que tiene tanto en verano como en invierno. Lo cierto es que la vegetación, pues no se sabe el porcentaje, pero bastante más del 2:1 ha cogido, y hay zonas de laderas que los pinos tienen los cepellones prácticamente al aire, y que sería necesario incluso hacer un entresacado, porque puede que sea contraproducente y que no solamente no detengan los aludes, sino que pasen a formar parte de la masa de la luz
y sea contraproducente. Lo que pasa es que estamos en una época que dices que vas a cortar un árbol y, en fin. Aquí vemos la imagen de la estación y lo que representa las laderas de altitudes de 3.000 metros a ambos extremos. Luego hubo que hacer un refuerzo de la seguridad militar, aunque la estación no se llevó hasta Villanueva, pero bueno, el paso de Somport era un paso de acceso militar, pues que lo tiene el terreno ya de por sí. Entonces, para prevenir la posible incursión del ejército francés a través del Somport, aprovechando la ruta abierta por el túnel ferroviario, se reforzó la seguridad militar. Con lo cual se construyó en lo que es el acceso al Somport, el fuerte del Coll de Ladrones, y se construyeron 2 torres de fusileros. Una se destruyó porque, por lo visto, estaba muy próxima a la zona de las playas de Vías, y en una reforma se destruyó, y actualmente pues queda la que baja de la carretera de Canfranc hacia Jaca. Y luego, a partir del año 1936, se construyó la famosa línea P de búnkers que impedían el paso de tropas, sobre todo a pie, hacia el sur. De esos túneles los hay en Canfranc, y hay varios que están cerrando tanto el acceso como la salida de Canfranc por la embocadura doble del túnel 19. Este sería un búnker normal, y el que está en la parte alta es un búnker para ya armas pesadas tipo locomotora o cañón de corto calibre. También hubo que construir el poblado anexo a la estación para casi 2.000 personas, entre españoles y franceses, empleados de compañías ferroviarias, agentes de aduanas, personal auxiliar y sus familias. El proyecto eran 27 edificios albergues para empleados, un pabellón para el médico, un pabellón para el jefe de aduana, 2 pabellones para jefes supremos, francés y español, escuelas, capilla y hospital, y el poblado de Arañones sería este que está aquí en la zona pues, lateral de lo que es la playa de Vías. Luego, una de las obras pues que da carácter y importancia a lo que es Canfranc es indudablemente la construcción del edificio principal, que tiene 241 metros de longitud de fachada, 12,50 metros de anchura y 3 alturas. Está construido con caracterización internacional y se buscó la estética de un gran hotel de estilo francés, el Beaux Arts, con cubierta mansardada, que es esta cubierta, es el tipo convexo de aquí, a dos aguas, y de estilo con una composición académica. Quiere decir que respeta mucho lo que son las normativas, no se va con vericuetos y cosas raras como les gusta hacer ahora a los arquitectos, y de hecho la reforma que se hizo a Canfranc, bueno, pues tiene cosas de bombero torero, pero bueno, para gustos colores. Y luego la simetría, una gran cúpula central y una simetría a ambos lados. Se utilizaron elementos decorativos propios del eclecticismo e incorporan molduras, pilastras rematadas con pirámides truncadas y cornisa aquitrabada decorada con triglifos y metopas, que son todos estos adornos que adornan, valga la redundancia, la fachada. Y luego está construido con muros de hormigón vertidos sobre encofrados de madera y pilares de hierro fundido. Es una técnica bastante novedosa para la época, y lo que hablábamos antes daba muestra de que se podría hacer un edificio bien hecho y empleando técnicas novedosas, aunque a lo mejor socialmente pues no éramos lo punteros que eran otros países de Europa. Y luego, evidentemente, tiene una grandísima similitud con el edificio de la estación de Baden-Baden, que tendría aproximadamente la tercera parte de la fachada de lo que tiene el edificio de Canfranc. Aquí podemos ver más de cerca pues lo que hablamos de esos adornos pues que están a lo largo de toda la fachada, y que a la hora de reproducirlos para un maquetista pues son un tostón, y más cuando empecé a hacer la maqueta yo, que no había entonces impresoras de 3D y tuve que hacerlo todo a mano. Las dependencias del edificio principal: la planta baja tenemos la marquesina,
Y luego tenemos pues un montón de dependencias que daban uso pues desde a la comisaría de policía, archivos, inspectores, telégrafos, las 2 salas que había de registro de equipajes, oficinas de aduana, el despacho de billetes, bibliotecas, cambios de moneda, despachos de jefes, servicios médicos, es decir, todo casi por duplicado lo que tiene que dar de servicios a los viajeros que entraban por el andén este y tenían que cruzar el edificio para coger el tren en el andén oeste y salir hacia Jaca o viceversa. En el edificio principal, que hemos dicho antes que estaba diseñado como un gran hotel, la primera planta estaban los dormitorios de factor principal, operador telégrafo y vistas españoles, y luego los dormitorios de factores y escribientes, verificadores, jefe de tren francés, y luego dormitorios para personal en general, aseos, cocinas, despensas y roperos. Y la planta de mansarda, la planta de arriba de buhardilla, en general estaba hecha pues tipo hotel para dormitorios para personal en general, aseos, cocinas, despensas y gabinetes. La construcción de estos edificios e instalaciones ferroviarias y el tendido de la playa de Vías, el 15 de julio del 22 la línea de Jaca llegaba a los Arañones y entre octubre del 22 y mayo del 28 se instalaron todos los sistemas ferroviarios, el grueso del edificio principal de viajeros y la mayor parte de las instalaciones anexas. Al finales del 25 ya se había hecho la explanada, la carretera militar al fuerte del Col de Ladrones, el túnel de maniobras de las vías españolas, la sección española del túnel de Somport y la sección Jaca-Canfranc. Y hasta el 25 de mayo del 28, 3 años más, se hizo la cochera de locomotoras españolas, las vías de la estación y túnel de Somport, las placas giratorias, el puente giratorio y el carretón transbordador, cubierta de muelles de mercancías, pasos subterráneos, servicio hidráulico, electrificación tendido francés y la adquisición de la central hidroeléctrica que estaba a cargo del encargado de las obras del túnel. Luego llegamos a una de las obras más grandes, que es el tendido de la playa de Vías. Tenemos una superficie de 151.100 metros cuadrados y 15 kilómetros lineales de vías entre vías españolas y francesas. 28 vías paralelas en total, 11 vías generales francesas y 11 españolas, 2 vías generales mixtas de 3 carriles, que están situadas aquí entre los 2 muelles. Esta zona intermedia entre el edificio principal y el muelle, el primer muelle hacia el este, sería la zona de vías exclusivamente francesas e internacional. Aquí en medio estarían estas 3 vías de triple carril y luego 2 vías generales mixtas de 3 carriles, una vía muerta francesa de 3 españolas, y al norte vías francesas en esta zona de aquí pequeñita, detrás de la caseta del dormitorio de los franceses y del servicio sanitario. En la cochera, estas vías pequeñitas para dar servicio de acceso al depósito de locomotoras, y al sur, pues la zona esta española de acceso al puente giratorio mediante la aguja número 1 que sale de esta especie de bretalle abierta que se hace de la salida de los desvíos de los túneles gemelos, y aquí se accede a lo que es el puente giratorio y la rotonda para 12 locomotoras con estas vías también pequeñitas de servicio. Y la vía de maniobras de culatón, que ahora hablaremos un poquito más detenidamente de ella. Era necesaria para maniobrar marcha atrás, para tener acceso a los primeros desvíos, y para su ubicación se construyó una embocadura doble en la salida norte del túnel número 19. En esta boquilla, la boquilla del túnel, se hizo también un muro de refuerzo a escuadra en el cual se ubicaron 2 bocas de 2 búnkeres con las dos aspilleras aquí. Se necesitaban 250 metros de longitud para poder efectuar las maniobras. Entonces, tanto la aguja del túnel gemelo como la del túnel número 19 están introducidas dentro del propio túnel. La del túnel gemelo está a 15 metros y entonces la vía útil, como el túnel mide prácticamente lo que mide la estación, 241,5 metros, y nos habíamos comido aquí 15, pues hubo que prolongarla por un terraplén exterior de 22 metros y medio acabado en una topera. La topera es esta actualmente, que se la ha comido el terreno por desuso,
y como lo que no se puede hacer es que recular un convoy y que por lo que sea se desenganche un vagón y aparezca en el barranco, pues esta tramo de vía de culatón está a nivel, con lo cual, como desde que el tren toma la embocadura de salida de Canfranc ya empieza a descender, nos encontramos que la boquilla del túnel gemelo queda a más cota que la boquilla del túnel 19. Además de los carriles para la circulación de material rodante convencional, existían unos dobles carriles triples para llevar carretones transversalmente a la vía. Estos carriles se desmontaron, pero aún quedaban restos antes de la remodelación. La inauguración de la estación se produjo el 18 de julio de 1928, presidieron los actos el rey de España, Alfonso XIII, y el presidente de la República Francesa, Gastón Doumergue. Ambos jefes de Estado llegaron a la estación en tren hacia el mediodía. Aquí se ve pues todo lo que es la ceremonia. No me he querido detener mucho en todo el tema de la historia de Canfranc, fechas y demás, porque creo que es harto conocida y en fin, se puede consultar perfectamente. Luego, como fecha así un poco más sobresaliente, pues el famoso trazado de la línea Zaragoza-Canfranc mediante el paso de Turullana se aperturó el 4 de marzo de 1929, con lo cual esta reivindicación que era exigida desde Francia y que evidentemente a los empresarios de Huesca pues no gustaba porque dejaban a Huesca de lado, pues al final pues se cumplió la reapertura. El accidente del Stanget, de todos conocido, el 27 de mayo de 1970, fue la interrupción de la línea que hasta ahora por tren no se ha vuelto a hacer. Realmente, como supongo que sabréis, tanto la línea Midi francesa como la norte española eran de los hermanos Perrier, que desde el primer momento pues trataron de boicotearla y desviar el tráfico de mercancías hacia Irún. Y entonces realmente la reapertura, aunque era muy sencillo sustituir este puente, de hecho creo que había hasta uno preparado, pues al final no se realizó y llegamos a la situación actual. Luego hubo una fecha también importante, que fue la declaración de bien de interés cultural el 6 de marzo del 2002, en el que el Gobierno de Aragón, a través de la Sociedad de Suelo y Vivienda, adquirió el edificio, con lo cual, aparte de la rehabilitación posterior que se le hizo de la techumbre, pues lo que evitó fuera que el edificio se deteriorara aún más de lo que estaba. Aquí vemos lo que es el edificio de la nueva estación, que se ha llevado a los hangares más próximos a la ladera del este, y esta es ahora mismo la fachada con los colores que se han analizado químicamente, pues que parece ser que fueron los originales de la estación y que con el deterioro pues han tendido más a un color gris verdoso, que es realmente lo que tenían las fotografías. Curiosamente hay gente pues que a sus maquetas les da otro color, y para mí cometen el error no solamente de pintar el edificio principal así, sino de pintar el resto de los edificios que son de color gris y para hacer para unificar los colores pues lo pintan todo de amarillo. Luego vamos a ver una serie de elementos rápidamente un poco característicos de allí de la estación. Esta es la topera de fin de línea en el estado que estaba antes de la remodelación. Aquí tenemos el puente giratorio y la rotonda, los edificios auxiliares, la casa de servicio sanitario, en la casa de dormitorio, el dormitorio de los maquinistas franceses. Hay otra exactamente igual junto a la rotonda, está la parte trasera con la chimenea de la cocina. Hay una casa exactamente igual de las mismas proporciones al lado de la rotonda de locomotoras española,
y está aquí, pues eso, adosada al servicio sanitario. Esta es la casa de reserva de atracción francesa, la cual he tenido que construir basándome en fotografías y en mediciones que había de tanto topográficas como de planos, y creo, bueno, no, creo que me ha quedado bastante bien. Tuvo varios anexos de casetas, y luego aquí también hubo muros, y al final pues también he conseguido fotos del interior, y tuvo 2 fosos para la inspección de locomotoras y una torre de agua, porque los primeros trenes que subieron a Canfranc pues también alguno llegó de vapor. La caseta de carabineros del túnel 19 es exactamente igual en dimensiones que la del túnel de Somport, pero la distribución no es la misma de las puertas y las ventanas. Esta es la caseta Ferroviarios Españoles, que, como vamos a poder observar, pues estuvo durante un tiempo con una comuna de hippies durmiendo allí y le dieron pues un color azulón. Luego estos son otros edificios, estos eran los cocherones de carruajes, que inicialmente fueron 2 y que fueron unidos cuando pasaron a ser cerrados y ser almacén de coches de pasajeros que se quedaron allí. ¿No había también un factor económico? Lo que pasa es que se pagaban para pasar por Irún, no me sale el nombre de Gerona ahora, eran muy elevadas comparadas Portbou, con las que se hubiesen pagado por... Portbou, Dime, Portbou por se vos. llama, Sí, Portbou. Estás hablando efectivamente. de las tasas de las mercancías. Sí, las tasas que se pagan a las autonomías, bueno, eran, bueno, Te eran muy petardea, amables, pero se te pagaban petardea el muy, micro. muy elevadas. ¿Eh? Sí. Entonces, digamos que era por salvar un poco las mismas. ¿Conoces algo de este tema? Vamos, lo que yo tengo leído es todo lo contrario, o sea que los propios hermanos Perriere, que tenían las 2 líneas, de hecho, desde la prensa oscense y luego zaragozana se les echó en cara de que eran unos jetas y de que querían coger las subvenciones que se daban a la realización de las líneas, y que una vez abiertas pues que iban a seguir movilizando las mercancías a través de Irún. El caso es que por mucho que nos guste Canfranc, bien es cierto que el terreno es mucho más benévolo tanto por Cataluña como por el País Vasco, porque evidentemente están a mucha menos cota, las estaciones están ya electrificadas, y eso a la hora de mover mercancía está claro que Canfranc era un hándicap, ¿no? Y aparte de la benevolencia propia de lo que es el clima, no es lo mismo incluso en invierno un clima pues de cotas bajas que un clima de alta montaña. De hecho, se hicieron los muelles cubiertos pues por el tema de la naranja valenciana cuando había tráfico por aquí, ¿no? Entonces, ya digo, lo que yo tengo leído desde luego es que los propios hermanos Perrier estaban boicoteando la línea de Canfranc porque les interesaba más mover mercancía, sobre todo a través de Irún. Ah, de acuerdo. Y otra cosa, ¿cuántos túneles subterráneos teníamos en la estación, Javier? Eran 2, me parece, ¿no? Los pasadizos subterráneos. Los pasadizos subterráneos eran 2, ¿verdad? Sí, hay uno que llega al vestíbulo de la estación y hay otro que atraviesa, que sale al lado de los aseos y llega a los dos muelles. Ah, Son, perfecto. Esto era son dos para de personal vía. de la estación Sí, solamente. eso era para el personal trabajador. Y De acuerdo. el que salía del vestíbulo atravesaba al edificio central de los auxiliares, y ese era para acceder al vestíbulo, era para viajeros, para que no tuvieran que atravesar la playa de vías que hay frontalmente al edificio principal. Cosa que ahora, con la remodelación, eso ya lo ha desaparecido todo, han hecho todo, lo han hecho asfaltado, y yo desde luego hubiera dejado por lo menos una vía de ancho ibérico embutida tipo tranvía, pues para pasar alguna unidad conmemorativa
pues alguna unidad tipo tren azul o un tren histórico en alguna una conmemoración, porque evidentemente ahora desluce mucho el hacer todas las recreaciones que se hacen anualmente y no poder hacerlas en el sitio donde se han estado haciendo estos años que aún manteníamos la playa de Vías. Pero bueno, como en todo, quizás sea porque soy un enamorado de Canfranc, pero bueno. Hay muchos enamorados como tú, ¿eh? Entre ellos Sí. me encuentro yo. ¿Alguna pregunta más, por favor? Si no, continuamos. ¿Nadie levanta la mano? Pues nada, Javier, continúa con la charla, ¿vale? Bueno, pues sigo. El planteamiento que me hice era reconstruir el conjunto modular de la estación de Canfranc. Ajustarme al máximo a la realidad de los edificios, playa de Vías, en cuanto a la escala, material comercial, tipo y color del balasto, entre otras cosas, y elementos auxiliares del entorno. Evidentemente, hay dos bretalles. Bueno, hay que plantearse de que estos módulos son caros, porque el edificio es caro y luego hay que poner mucha vía y mucho desvío y evidentemente el material no es barato. Pero lleva dos bretalles. Algún día alguien me discutió que solo había una, pues porque había visto una playa de Vías que no la tenía dibujada. Pero bueno, yo le dije, mira, primero mírate las fotos de la llegada a la estación y en segundo lugar es que está enronada todavía allí, o sea que de lo poco que han dejado está allí. Entonces, el material comercial, ¿qué sucede? Pues que evidentemente no puedes coger los desvíos con los grados y con la longitud que tiene realmente, pero sí que tú puedes poner el eje de la bretaille en el punto exacto de la puerta donde está la bretaille original y adaptarte bastante a lo que es la playa de Vías. Entonces, para mí eso, digamos que era un poco obsesión. Luego, el tipo y el color del balasto, pues el balasto es oscuro, es gris la mayor parte de la estación y luego hay zonas pues, que han aprovechado balasto mixto con piedra de arenisca molida, pero para mí eso digamos que es una obsesión y quiero acercarme todo lo que pueda. Y luego los elementos auxiliares del entorno. También pues ya digo, obliga pues ha habido muchas veces a medir. Ha habido, por ejemplo, el edificio principal no lo pude medir porque estaba totalmente vallado, lo que sí pude gracias a dos guías del turismo de Canfranc, que ya las conocía de haber subido tanto, que en una visita turística que hicimos al vestíbulo, como ya me lo conocía de memoria, pues me permitieron acceder a los aseos y medirlos y los he reproducido pues perfectamente a escala. Luego no introducir ningún elemento que desentonara con la escala n y arruinara la realidad y la armonía del conjunto. Es decir, yo no voy a hacer la parte frontal y voy a cascar ahí unas farolas pues que pones un tío al lado y el tío puede vivir dentro de lo que es la farola. Entonces yo lo siento, yo voy a hacer eso, pero lo voy a hacer ahora que he podido conseguir unas farolas pues que están a escala. Porque no, prefiero esperarme y cuando me sale un problema resolverlo y ya lo haré. Soy así de cabezota y de tozudo. Luego también que fuese transportable en vehículo particular con el hándicap de la longitud del edificio principal, que ha de ir completo sobre una base de 1,80 metros. Yo cuando me compré el coche nuevo fui con una cinta métrica al concesionario y antes de empezar a hablar con el comercial le dije, antes de empezar a hablar, me abates los asientos de atrás, el del copiloto y me abres el portón trasero. Y si me cabe la estación, seguimos hablando. Si no, lo siento, pero no. Así que, pues hombre, realmente es un hándicap el moverse con la estación que tiene que ser toda la base rígida y demás. Yo ya la pedí con un anexo pues para poder poner posteriormente los aseos y la marquesina cuando la monte. Pero bueno, eso condiciona y también me ha hecho pues que los módulos sean a lo mejor un poco más grandes de lo que sería deseable y cómodo de mover, que sería pues módulos de 1 metro máximo, pero bueno, los he hecho de 1,20 m y la verdad es que bueno,
de momento los manejo bien porque además como para que encaje luego veremos la base que tiene la estación, pues como tiene que encajar, también le he tenido que hacer unas ventanas para aligerarlo y entonces pues me toca batallar con eso. Luego también que se pudiera transportar en furgoneta pensando en desplazarlo al extranjero, como de hecho ha sucedido 2 veces a Stuttgart. También que tuviera unas dimensiones pues que se pudieran unir a módulos, digamos, del resto de las personas, módulos que no sean excesivos. Y luego que fuese fácilmente integrable en circuitos de encuentros modulares, y ahí vuelvo a lo de antes, al asterisco de que me he permitido licencias pues para poder, siempre lo digo, digo la estación, la playa de Villarreal acaba aquí y esto se lo he añadido pues para poder añadirme a otros módulos. Y luego, pues eso, que incluyera algunas licencias claramente detallables para facilitar la jugabilidad y el diseño de circuitos de encuentros, por lo que he hablado antes de que del muelle curvo no lo voy a incorporar, pues porque es un mamotreto de edificio y sobre todo que en el momento que al que se encarga de hacer los croquis, que igual me está escuchando y todo, pues cuando empiezan a llegarle curvas y cosas de estas, pues a lo mejor se acuerda de uno. La construcción del edificio principal, la base, como digo siempre, es el kit comercial de escalas, que es un kit de corte láser de piezas de cartón pluma. Este es el edificio, aún se sigue comercializando y el kit es un kit que aún hoy que hay kits que se comercializan con impresiones de 3D, es un kit que está muy bien. Eso sí, tiene algún defectillo que yo he procurado arreglar. Características del kit son piezas de cartón pluma cortadas con láser sin profundidad. Las columnas son de madera, son palillos de dientes torneados. Yo ahí he trabajado y al final he conseguido hacer unas columnas a base pues de arandelitas pequeñas de cobre de distinto calibre y de embutir 2 tubitos de distinto también calibre. Y bueno, es trabajo, pero al final queda mejor. Tiene una base de DM de 3 milímetros y cerchas de cartón cortado a láser. La verdad es que yo hablé con José Mari, lo conozco, es un chico muy majo de aquí, de un pueblo de Huesca, y le solicité cuando le compré el kit que me hiciera otra base con lo que son el corte de la cera pues más pequeñito, pues para poder luego hacer la ampliación y poder unirlo con piezas de plástico pues que tienen 1 milímetro cuadrado y sobre todo para que me diera también más cerchas para poder estirar la marquesina y que me incluyera los aseos. La verdad es que se portó muy bien y cuando esté instalada la marquesina pues ya tendrá toda la longitud, con lo cual yo ya puedo hacer la base completa y no tengo que hacer luego filigranas. Aquí se ve, por ejemplo, lo que es el edificio tal y como viene, en cartón pluma, sin la parte de arriba de la mansarda, y luego veremos. Aquí se ve un poco más detallado y como ya iba haciendo el estudio con los planos de la estación. Aquí se ve como ya le fui incorporando pues volúmenes, tanto cuarterones de los zócalos como las molduras, pues para darle relieve. Y todas estas ornamentos que hay aquí en esta zona, los triglifos que habíamos hablado antes cuando hablamos del edificio, pues los tuve que hacer a base de varillas de plástico de medio milímetro sobre una varilla de media caña y doblándolas con el calor de los dedos, con lo cual estas piezas tan pequeñitas a lo mejor era media hora de trabajo. Y luego también lo que hice fue con un cúter las líneas que hay entre los distintos, es que no sé cómo llamarlo, porque las paredes están hechas como con, no sé, es que no sé cómo se llaman. Entonces, aquí, en estas zonas de aquí intermedias, hay profundidad. Entonces, con un cúter lo fui quitándole capitas de cartón hasta darle profundidad. Lo mismo hice en estas zonas de aquí arriba.
Entonces, tras un arduo trabajo, lo mismo pasó con la, no sé si se llama hornacina, del reloj, que al final está puesto en plan decorativo, pero aunque estaba previsto, no llegó a instalarse en la estación original. Pero bueno, esta es la pieza que trae originalmente la estación, que una vez que se pinta, aunque sea con aerógrafo, pues bueno, queda así. Entonces yo decidí coger de los planos y a base de piezas y de plástico, pues hacer lo que es la hornacina esta. Y el reloj está hecho a escala y con una gota de goma laca que por la tensión superficial se pone convexa. Aquí se ve, por ejemplo, lo que hablaba, lo que son la profundidad que tiene y lo que sería la hornacina del reloj. Aquí se ve en primer plano, pues ves ya la pieza antes de montarla, y luego lo que son estas molduras que van aquí en esta pieza del vestíbulo son también varillas de media caña, pero estas son de 1 milímetro y hay que doblarlas, pero en el sentido lateral, con lo cual pues también es un trabajito de darle ahí al calorcito. Y aunque bueno, no quedan perfectas, pero ves, aquí también se puede ver cómo se horada, y luego a la hora de pintar con pinceles, que algunos hay que hacerlos de un pelo, y entonces queda pues la fachada, aunque luego esta es una foto previa, comparativa, y luego le añadí, está todavía con la hornacina que traía, y le añadí más volúmenes y más adornos, pero se ve que bueno, que el color pues es más aproximado. Está sin acabar porque también le quiero dar un proceso de envejecimiento, pero estoy tratando varias técnicas y lo que no quiero es arruinar la estación, que me ha costado mucho trabajo, pues metiendo ahí algún disolvente o algún pegamento que me la arruine, pero la idea es hacer un envejecido antes de ponerle la marquesina, que estoy trabajando en ella, en la iluminación interior y en alguna sorpresita. Esta es la zona, pues inicialmente que tenían mis módulos, que cogen pues desde el edificio principal. Ahora le he añadido un módulo que coge lo que es el edificio postal y los 2 cocherones de carruajes. Va recto, es decir, el muelle curvo no lo va a coger. Incluye tanto la casa de servicio sanitario como la casa de maquinistas, y aquí iría también la cochera de mantenimiento de la atracción francesa, que esa también la he hecho, y aquí seguiría, por lo que hablamos, seguiría la topera, y aquí mediante un desvío lo saco a un desvío doble para salir a vía doble por aquí. ¿Qué zona contienen los módulos? Pues esta sería aproximadamente. Aquí, aunque en origen hubo un desvío triple, lo cierto es que lo cambiaron por 2 desvíos normales y los pude medir in situ cuando medí la playa de vías, igual que aquí había un doble desvío que no estaba cuando la medí, y he puesto un desvío, un cruce simple, pero estaba la Bretagne. Aquí se ve perfectamente la otra Bretagne. Aquí se ve también los desvíos que van a la zona que también la tengo. Tengo aquí 3 vías al sur, sería al oeste, al sur, a efecto módulos del edificio de viajeros. Hay 3 vías, la Bretagne y una más, el edificio de los váteres, el edificio de correos, y luego, ya digo, el muelle curvo no lo cojo los 2 recorridos, y aquí ya vendrían, probablemente venga otro módulo de 1 metro pues para estirar el acceso a vías, y luego hay otro módulo que pliega la playa de vías y la hace accesible a la entrada por la embocadura doble. Aquí se ve un poco pues esta zona antes de que le pudiera poner los edificios. Aquí esto no es así, aquí realmente no hay una topera aligerada. Aquí lo que hay es un poste simple de catenaria, que también ya lo tengo medido y lo tengo hecho, entonces lo cambiaré cuando trabaje con y de momento tampoco tengo conectada la parte este de la estación, con lo cual eso ya lo haré. Este sería el frontal, aquí ya se ve, y aquí serían los 2 edificios ya hechos a escala, medidos in situ allí en la estación, a base de darles un envejecido y de tratar también la zona, pues porque los llevo desmontados para aprovechar los huecos que hay entre los módulos, y no llevar en el coche cajones excesivamente grandes que me impidieran llevar más. Y aquí
le he querido añadir pues esta zona de los carriles triples dobles. Lo que pasa es que para que no interfieran sobre las ruedas de las locomotoras, solamente he puesto estas dos partes pues para... Realmente están donde tenían que estar, están medidos in situ, la zona esta, y trasladada perpendicularmente para allá. Otra visión, y luego el conjunto ya con lo que es la cochera de acceso. Luego la ampliación hacia el surreal, pues la estoy haciendo a base de coger las curvas de nivel de la zona, y aquí sí que he tenido que retocar un poco para ajustar lo que hablábamos antes, ajustar esta bretaille que hacen la salida de los dos desvíos del túnel 19 y el gemelo. Le he tenido que modificar, aparte para cumplir la normativa de CLUN del gálibo de los túneles, los he tenido que modificar, pero no muy poco, la verdad es que me ha quedado bien, y aquí pues quedará la salida, de manera que aquí va a haber un módulo que continúe en la playa de vías, y me la ponga por delante y por detrás, y también llevaré otro módulo para llevar, digamos, el conjunto corto, que salga directamente a vía doble y que me permita también jugar por delante y por detrás, y no tener que llevar ya estos módulos grandes que van a llevar el interior y las bocas norte y sur, y un pequeño bucle de retorno interno, que aquí, y ahí ya, como va a coger más altura y va a llevar también vegetación, pues ya me va a exigir mover los módulos con furgoneta. Entonces, los módulos nuevos van a ir así, irá uno, otro que llevará la zona que hemos visto y la mitad del túnel, y el otro cogerá la salida y va a coger hasta la topera, de manera que como la topera va a más cota, y sigo conservando la cota cero para la salida en vía única, y aquí hay más anchura de la que permite la normativa, haré otro módulo por si puedo conectarme a vía doble, haciendo un módulo falso, por supuesto, bajando a la altura y conservando, pues eso, la salida. Esto es un diorama que le regalé a la escritora Rosario Raro, y que incluye la zona esta que va a llevar los desvíos, para que se vea pues cómo puede quedar. Y eso, seguimos trabajando en Canfranc, y muchas gracias a todos por vuestra atención. Espero que os haya gustado. Pues nada, Javier, muchísimas gracias a ti, y bueno, vamos a empezar la ronda de preguntas. ¿Me esperáis un minuto, por favor? Sí, te espero. Bueno, chicos, ya sabéis, todo aquel que quiera hacer una pregunta, pues tiene abierto el micrófono, y nada, que, bueno, pues eso, que a ver cuando vamos, que preguntéis, en pocas palabras. A ver, levantar la mano aquellos que quieran, o que pongan. Ángel quiere hablar. Ángel. Ángel, ¿me oyes? ¿Has abierto el micrófono? Ángel, te veo el micrófono cerrado, Ángel. Pero Ángel, ¿no quieres hablar, o simplemente? Si quieres preguntar algo, puedes hacerlo por el chat, y se le hacemos la pregunta a nosotros. A ver, estamos esperando a Javier, que se ha levantado un momento. Veo que no hay mucha gente dispuesta. Estamos... A ver. Bueno, ya tenemos a Javier aquí con nosotros. Ya estoy, disculpad. A ver, ahora... Sí. A ver, ¿alguien quiere preguntar? Sí. Vale. Se ha habido... Vale. Es que Ángel había querido que había una persona que iba a hacer una pregunta, pero al final no. Oye, una de las preguntas que tengo relacionado con el tema anterior,
el accidente El Estanguet. Entrenguet, perdón. Estanguet. Las causas que se dijeron de la investigación y tal, ¿cuáles fueron? Bueno, ahí es uno de tantos bulos que hay sobre Canfranc. Por cierto, la estación de Canfranc no tiene 365 ventanas, es mentira. La bandera nazi no ondeó nunca en Canfranc. Canfranc no fue tomado por los nazis. La playa de Vías francesa no era territorio francés, no era ningún enclave. De hecho, esa playa de Vías estaba alquilada. Lo que pasa es que, como hemos dicho antes, los hermanos Perrier pues eran unos... tenían las dos líneas, con lo cual eran un monopolio. Y luego, por ejemplo, tampoco se rodó Doctor Zivago en Canfranc, que es otro de los bulos que me pregunta la gente. Y había algún otro bulo por ahí. Y luego el tema del oro y demás, pues realmente por Canfranc pasaron judíos, pasó mercancía y pasó pues lo que pasaron por otros puertos fronterizos. Te quiero decir que sí, alguna cosa pudo ser especial, pero tampoco son cosas que haya que sacar de madre fuera de lo normal. A mí me contaron... Perdona. Entonces, es que me he ido. El tema del accidente, ahí también había una teoría, incluso un poco, no sé, apoyada por antiguos maquinistas de Canfranc, que decían, no, esto ya se sabía porque nuestros amigos maquinistas dijeron que ya no nos volveríamos a ver más y tal, y cosas de estas. La verdad es que la línea que pasaba por Canfranc, la Midi, era una de las líneas más importantes de Francia, y luego el tema de las subestaciones pues tenían frecuentes bajadas de voltaje, incluso estaban a 1500 voltios teóricos y había veces que bajaban a 800. Entonces, ese día se juntaron el hambre y las ganas de comer, los areneros no funcionaban, había una pérdida de una central, y entonces el tren, pues eso, se fue para atrás, se tiraron los maquinistas en marcha y se cargó el puente del Estanguet. Quiero decir que fue provocado o no, pues bueno, eso ya digo que hay teorías, pero bueno. El caso es que había un puente preparado y que se podía haber resuelto rápidamente y se dejó estar. Una cosa, Javier, ¿puedes dejar de compartir pantalla? Así es que no, a ver. Sí, porque tienes ahí y ya podemos... Tenía Vale, también ya. otra pregunta. A ver, sí, una de las cosas que me llamó la atención cuando he estado allí en el hotel de Canfranc, el nuevo que han abierto, fue la primera vez que me encontré con ella, que en la barandilla que hay de salida y entrada en el hall del hotel, ¿no? Que Sí, era donde se llegaba al hall sí. de la estación, se encuentran todavía y las han dejado algunas de las inscripciones que hacía la gente, sobre todo hablaban de alguna de judíos que llegaban allí que significaba su libertad, ¿no? Bueno, yo creo que es un tema interesante porque esa efectivamente yo las vi, no sé si esos Sí. son reales o la hicieron después. Pasaron gente, quiero decir que igual que pasaron por Canfranc, pasaron por otros puertos fronterizos. Eso es cierto. Pero, por ejemplo, este tema está muy sobredimensionado. Yo os recomiendo la lectura de los libros de Fernando Martínez de Baños Carrillo, que es historiador y que tiene 2 libros que habla de Canfranc y del tema de los nazis, y son realmente de un historiador. Entonces, la historia hay que dejarse a los historiadores. Luego hay novelas, hay artículos periodísticos y demás, ¿no? Y luego también el libro de Canfranc de mi amigo Alfonso Marco, que además Alfonso Marco ha nacido dentro de la estación de Canfranc. Y aparte que trabaja en Adif, es historiador también,
y él, hay cosas que le chirrían mucho, ya no solamente desde el punto de vista histórico, sino de la historia de los trenes. O sea, hay gente que habla de trenes que han pasado por allí, que eran los trenes de la libertad y todas estas cosas, y eso está sobredimensionado. Es lo que he dicho al principio de mi charla, que todo está bien si sabemos ponerlo en su justo contexto, y si sabemos que una novela no deja de ser una novela y es ficción. Evidentemente las novelas pueden emocionar, pero está claro que lo que te digo, cuando una persona quiere algo o a alguien, tiene que ser objetivo y tiene que saber los pros y los contras. Y ojalá, ya digo, además, cuando estaba haciendo la conferencia me acordaba de lo que hablamos del título de la charla, y en Portugal, cuando estaba y tenía un montón de trenes que me venían, bueno, esta vez he sido terminal, pero cuando tenía Canfranc con todas las vías llenas, me acordaba de ti, digo, jolín, digo, ojalá esto fuera la realidad que tuvo que haber en Canfranc, ¿no? De tener todas las vías llenas de convoyes y convoyes además de mercancía, de expresos de largo recorrido, y realmente pues no fue así. ¿Qué le vamos a hacer, no? Lo cual no quita lo que hemos visto, o sea, que allí ha habido, pues tú ves la ladera cómo estaba de pelada y el río, o sea, ha habido una obra brutal, y que eso hay que reconocerlo. Entonces, se está arreglando la línea. A lo mejor no se puede llevar a efecto lo que están diciendo de mover miles de toneladas por allí y aprovechar pues un eje que viniera desde Plaza Zaragoza y metiera por allí la mercancía, ¿no? Pero si arreglan bien la línea, si se le puede dar a ese viaje fantástico de Jaca a Canfranc, que si se tiene oportunidad de verlo en un coche que puedas asomarte a la ventanilla, es espectacular. Se le puede dar, pues eso, una salida turística, potenciar todo eso. Eso, ¿por qué lo vamos a dejar? Hay un trabajo muy bien hecho, hay mucho esfuerzo y mucha ilusión de mucha gente, y eso hay que sacarle partida. Lo que hablaba yo antes de los árboles, te vas a poner a llorar, que han quitado 100 árboles, que es que se iban a caer, que es que yo he estado ahí abajo, que es que yo me he metido en las alcantarillas, me he metido entre los edificios y sé lo que se les iba a pasar a los árboles. Te digo más, en la zona que hay del búnker del muro de contención, en esa zona de los túneles gemelos, ahí hay unos árboles que cualquier día se le van a caer encima un tren. Ahí tenían que ir con motosierras y cortarlos porque va a haber un día una desgracia. Bueno, ojalá no coincida que entre el tren, ¿no? Pero desde luego caerse, seguro que se van a caer porque hay unos árboles descomunales para el tamaño, o sea, para el diámetro que tiene. Y lo que hablamos, o sea, hay gente que tenía comercios en Canfranc que no veía la estación, y en el momento que quitaron los árboles, decía, jolín, por fin puedo ver la estación y ver el juego de luces que tenía, que traía un montón de eso de turismo. ¿Qué son 200 árboles en 7 millones? En fin, yo creo que hay que ser un poco pragmático en este tema, ¿no? Estamos llevando al extremo algunas cosas hoy en día, pero eso es quizás fruto de otro tema y de otro Sí, tipo de chat otro tipo de charla, que preferimos pero mantener, ¿no? pero todo confluye en eso, ¿no? Y es lo que hablamos. Hombre, Canfranc hay mucha Estación gente. es Canfranc Estación por la estación. Pues vamos a darle también un poquito de importancia para algunas cosas, ¿no? En fin, no sé. Hombre, yo creo que la importancia se la están dando porque, bueno, tengo muchas cosas aquí que comentar, pero bueno, como están fluyendo unas que quería Vale. comentar y otras que surgen ahora, quería comentarte que yo estuve hablando con uno de los jefes de estación de allí, y me Fraga. comentó que... Luis Fraga. Luis Fraga, Sí, efectivamente. también somos amigos. ¿Eres amigo? Bueno, pues yo le cité para que viniera aquí a hablarnos de cómo estaba Canfranc ahora, pero el hombre no ha podido, ¿no? Y tal. Bueno, una de las cosas que me comentó fue que días antes de que yo estuviera había llegado el primer tren de hidrógeno a Canfranc, que fue no sé, como una demostración de la que se le quería dar una vida a todo esto, ¿no? Y estuve hablando con él. Disculpa la voz. Estuve hablando con él si toda esta inversión que se estaba realizando en Canfranc, y te hago también la pregunta a ti, Sí. obviamente, no llevaba consigo
la obtención de hacer rentable esa inversión. Me explico, vas a poner un hotel de 5 estrellas que ha costado un dineral porque no solamente ha sido por la construcción de hotel, han tenido que remodelar toda la zona para ponerla bien, quieren hacer un museo. Bueno, ahora si quieres te dejo la palabra para que me comentes esto. Y estuve comentando con él también que a lo mejor también sería un paso alternativo para hacer un corredor que vaya desde, y lo voy a decir así, Inglaterra, pasa por debajo del Canal de la Mancha, pasa todo lo que sería en la zona central, conecta con el Mediterráneo a Valencia o con Algeciras, porque sería el puente directo sin tener que dar toda la vuelta que tendrían que hacer los ingleses hasta Gibraltar o hasta Valencia o Barcelona, a ver si me explico. ¿Qué pasa? Que por Barcelona ya tienen la entrada, ¿no? De Portbou. Entonces, la pregunta es, ¿no estará también una forma de querer reactivar ya esa conexión? Porque incluso he oído que los franceses estaban por la labor. Pues yo lo desconozco. En el tema del tren y del hidrógeno, en primer lugar, el mantener el hidrógeno en condiciones de utilización gasta mucha energía. De hecho, los alemanes ya están abandonando el tren del hidrógeno. Y luego, en Canfranc tenemos subestaciones pegadas al río Aragón. Quiero decir que es que ahí pones una catenaria y es cuestión de pinchar. Tiene las subestaciones allí, ¿vale? Entonces tampoco hay que, yo creo que no sé, que tampoco hay que liarse la manta a la cabeza y eso sí, poner un buen firme y arreglar pues lo que son gálibos, porque está claro que la atracción pues va enfocada al tema eléctrico. Y si se quiere la reapertura, y luego pues lo que están haciendo, hacer unas vías de sobrepasos de 700 metros mínimo y sobre todo todo el tema de la señalización y la comunicación tren-tierra. Todo eso sí que hay que tenerlo. Lo que hablamos, es decir, si con la zanahoria de la reapertura logramos que esa línea se reforme, se mejore, se pongan sus traviesas previstas para triple carril, que es lo normal y lo sensato, pero ya le puedes permitir un poco más de velocidad. Que, ojo, el viaje a Canfranc es una gozada en sí mismo, pero claro, eso lo puedo decir yo, que subo a tomar medidas o a ver algo que me encanta, pero para las personas que están en poblaciones como Santa María y La Peña, que solamente tienen el tren pues para salir de allí, pues evidentemente hay que darles un servicio público, que es lo que debería ser lo que es la Renfe hoy, ¿no? Y ya te digo, o sea, yo creo que hay que ser en este tema pragmático y aprovechar lo que se ha hecho y sacarle partido. Pero también hay que explicar a la gente, hay gente detractora, gente a favor. Hay que hacer, no sé, una ponencia pues para que el mayor número de gente salga beneficiada de todo lo que se ha hecho, ¿no? Pero tampoco liarse, ya te digo, el tema del hidrógeno no es fácil. Y ya te digo, los alemanes lo han abandonado. Es muy bonito tener un automotor que pone H o pone esto, oxígeno limpio y todo eso. Pero luego hay que hacer el balance energético de lo que te cuesta mantener el hidrógeno en condiciones y también de los posibles peligros que tiene llevar ahí un líquido a presión y que puede pegar un petardazo. O sea, todo eso yo creo que hay que... Del otro tema ya te digo que lo desconozco, lo que me hablabas de la reapertura por Inglaterra y eso no tengo ni idea. Comenta Francés a lo que estamos hablando que el problema importante es que Zaragoza no tiene resuelto el trayecto de Teruel y Sagunto. Claro. Entonces, bueno, pues lógicamente hay que transformar también el ancho europeo. Claro. Bueno, eso puede ser, pero poniendo el tipo de buggy, ¿no?, que llevan los talgos, ¿no?, la adaptación de ejes, a lo mejor se podría resolver. Pero bueno, otro tema es el distinto ancho de vía, ¿no? Claro, se podría abrir el corredor Valencia-Teruel, Zaragoza con plaza y encauzarlo todo a través de Canfranc, si se pudiera conseguir realmente. Pero sobre todo aquí hablamos, el tema del movimiento de toneladas y toneladas tiene el hándicap de la vertiente francesa, porque ahí tenemos túneles de 200 metros de radio, o sea que es que ahí casi topaban las plataformas que ha habido hasta ahora. Pues tú imagínate meter ahora unas plataformas de contenedores por ahí, es que no caben.
Entonces, el hándicap de la inversión fuerte es la de Francia. Ya, ya. Una cosa, con el tema de lo del hidrógeno, hay dos tecnologías que yo conozco, uno que eran las pilas de hidrógeno, que creo que Sí. son las que han utilizado el tren, y otras es tener un motor de explosión que metes hidrógeno, que se está también avanzando en ello, como se han metido motores de gases licuados, ¿no? Eh, Ese sería el más rentable porque se basa en los sistemas de motores térmicos que conocemos hasta Claro. ahora. El peligro es que el hidrógeno en la composición, vamos, si se mezcla con el aire, entonces, pues, Ahí no está. voy a enrollarme, explota. Claro. No vamos a enrollar con esto. Es lo que Y quizás hablamos. tiene más riesgo que el motor diésel. Ojo, porque si es de Hombre, motor de gasolina también tenemos problemas de explosiones, ¿eh? al diésel le puedes echar una cerilla, no pasa nada. No pasa nada, por eso es un sistema de protección más seguro. Pero bueno, dentro de lo que cabe, quitando ya el tema de la Sí, contaminación, que yo dudo, pero bueno, independientemente de eso, yo creo que el tema de hidrógeno por baterías, como tú muy bien dices, no, no es que lo hayan dicho que no los alemanes, es que no lo quiere nadie, porque te vas por ahí en el esto y no y tal. Había una cosa, una pregunta que tenía por aquí también, que es una duda que tengo. Como bien sabes, por supuesto, el arquitecto originario que realizó la obra sí, murió durante la construcción de la obra y fue relevado por un valenciano, quiero sí. recordar. ¿Se ha notado o se notó alguna variación en la forma de construir la estación y tal cuando pasó de un arquitecto al otro? Digo, Pues, tú lo conoces, ¿eh? a Yo ver, es que... el inicial había hecho estaciones en España, me parece que la de Irún la había hecho él y la de Valencia, creo. O tenía ese tipo de estilo. Y el Rodríguez de Dampierre, que fue el que lo heredó, ya adoptó el sistema que, que lo hizo al final. Entonces, exactamente no sé. Yo, desde luego, todos los planos que tengo antiguos eran de la misma característica, del mismo estilo y muy parecido al actual. Entonces, creo que no varió nada. Vale, vale. Y una cosa que tengo también, un comentario, bueno, un comentario y una pregunta Sí, sencilla, ¿no? ¿Has estado en la inauguración que hacen, bueno, en la fiesta que hacen todos los años de sí. conmemoración de la fecha esta? Porque todos los años se visten allí y todo esto, ¿no? Sí que he estado, sí. He estado en Canfranc, no me he puesto de época. En la de Canfranc, en la de Ayerbe sí, porque también soy socio de la asociación Ayerbe Estación y hemos hecho varias recreaciones y ahí sí que me he vestido de pastor. Pero en la de Canfranc sí que he estado de espectador. De hecho, en una subimos con un tren especial que se hizo, patrocinado por la ZAF, que fue el tren de 1928 y llegamos con una 333 del tren de la Fresa y coches de estos bonitos de la Civil y llegamos a la estación en plena ceremonia. Entonces, ya digo, sí que he estado, pero no como figurante, sino como espectador. Desde el primer año que se hizo, me parece que he fallado dos por circunstancias que se me ha impedido ir, pero el resto he estado ahí en todas. Sí. Y Creo que lo que comentaba antes, que es una pena que no hubieran dejado una vía embutida como un tranvía y se pudiera meter pues algún tren por ahí, aunque solo fuera entrarlo y recularlo y poder hacer ahí la ceremonia, porque no tiene nada que ver hacerlo ahí que hacerlo en la estación nueva, que está todo el mundo de época disfrazado de presidente y de todo y en un edificio moderno, ¿no? Entonces, pero sí, bueno, no, ya no digo pega, que no pega mucho, la queda. verdad. Sí, sí, sí. En fin. Pues debe de ser una ceremonia espectacular porque, bueno, a mí Sí, me la han contado, yo no la he vivido, no he estado en ella, pero bueno, yo lo que sí espero es algún está muy año... bien porque además, ya digo, se toman mucho trabajo, hay personas que se encargan pues, del tema de los vestuarios para que no aparezca nadie que desentone, quedan lo hacen muy bien. Ahí la persona que maneja todo el tema militar pues también lo hace muy bien. Te quiero decir que se toman mucho cuidado de hacerlo, de hacer una recreación muy bien hecha, muy, muy bonita. Pues sí, la verdad es que debe de ser. Una cosa también que me comentaron cuando estuve allí fue que las avalanchas que se producían en la zona
podrían llegar a subir a la otra pendiente. Pero me hablaron de hasta 100 metros, no sé si tú sabes eso. Hombre, bien es cierto que tienes cotas de 3.000 metros. Entonces, la nieve que caiga, si cayera, digamos, lisa, sí que tendría mucha fuerza. El tema está en que, hombre, se ha hecho una obra realmente espectacular de contención de aludes y de canalización. De hecho, hay un centro que se llama Alurte, que es el que se encarga de ir pues esquiando y tomando muestras de nieve y previniendo aludes, que tiene ahí un centro que es digno de visitar porque te dan ahí una charla de cómo se hizo todo. Espectacular, ya digo, está muy bien hecho. El tema de la masa forestal es lo que os decía antes, que ahora hay una serie de árboles que tienen los cepellones casi al aire, y esos árboles no solamente no contendrían los aludes, sino que podrían ser masa muerta que ayudara a entonces, Destruir. dicho por forestales, dicho por forestales que tampoco quieren levantar la voz porque le van a señalar, pero dicho por forestales que convendría hacer un entresacado y limpiar, porque es que si no, algún día va a haber una desgracia, pero seria porque Sí, es lo mismo. han crecido mucho. Yo ya digo, yo a la persona que se quiera pasar por esto, por la zona de los búnkeres de los túneles gemelos, las bocas norte, que se acerque y que mire para arriba los árboles que hay allí. Y se va a asustar, porque cualquier día, ya digo, van a empezar a caer como dominó, porque es que han Sí, sí. crecido una pasada, una pasada. Oye, Javier, ¿por qué Dime. no compartes el vídeo que me enseñaste antes de Ah, la sí, entrada, sí que que además era cortito, pero que era espectacular, y vas comentando lo que era? De sí, verdad, me se me ha, impresionó muchísimo. se me ha olvidado, sí. Ya estoy. Me parece que no, ¿no? Estoy, no. Ahora, no. No estoy. Ahí la tienes. Ahí. Sí. A ver, Se ve espera. pequeñito, si lo puedes No, poner lo más pongo en grande, ahí, pantalla. ahí, perfecto. A ver, ¿dónde estoy aquí? Bueno, estamos entrando en Canfranc. Esta es la boquilla norte. Aquí tenemos otra cosa característica de Canfranc, que es la tubería de subida a Unibón que hay arriba desde la central hidroeléctrica, ¿vale? Y además aquí hay una vía con un carretón que sube hasta arriba. La boca de 19 y aquí la del gemelo, ¿vale? Que la vemos. Ahora Ah, vamos sí, a entrar en el túnel, son 241,5 metros, es decir, casi la estación metida aquí dentro, y ya vamos a entrar en lo que es la estación de Canfranc. Aquí vemos cómo está también la aguja metida, sin embargo la marmita está fuera, entonces a través de unas piezas en L se transmite la palanca de la marmita a la aguja interior. Aquí tenemos la caseta de carabineros, la rotonda. Aquí estaba una boca de agua que la tiraron. Esta es la caseta de telégrafos que también hace de guardagujas de la número 80. Y esto ya está desmontado. La zona francesa ya, aparte que no dejaron nada, ya la desmontaron. Pero todavía se mantenía en la época del viaje la playa de vías española. Vemos las señales altas, los pinos que aquí han crecido como les ha dado la gana.
una báscula y el muelle curvo. Unos coches que se incendiaron, digo lo de se, pero vamos, alguien les pegaría fuego. Aquí estarían los dos cocherones de carruajes que ahora están unidos. Aquí el edificio postal con la vía de acceso. Esta zona clara de aquí es la zona que unieron los dos cocherones. Esta zona de aquí. Los aseos ya están derribados. Esta pieza que yo le llamo cofre, pero no tengo ni idea qué es, esto de aquí amarillo a rayas. Y ya en vez de entrar en el andén de la estación, ya vamos a la zona esta que es lo que ha sido el despacho de billetes y salida de trenes, mientras ha estado la playa de vías funcionando. Esto está ahora todo asfaltado con aparcamientos. Y los edificios han cortado los muros y las rejas, sabe Dios dónde habrán acabado, que yo también decía que le hubieran hecho pedacitos y las hubieran vendido como memorabilia y seguro que gente como yo hubiera comprado, porque vamos, es un recuerdo de una verja de Canfranc, pues imagínate. Pues una maravilla. Y eso, entonces esta es la llegada. Pues es una pasada el vídeo, ¿eh? Yo no lo había visto entero, pero Sí, pues se llama Canfranc el viaje. Lo tenéis. Bueno, pues te quería comentar dos cosas, porque ya se va acercando a las 8 y tienes que tener la garganta un poco cansada. No, yo he ido bebiendo agua. Oh, vale. Mira, la primera es que, como te he comentado anteriormente, vamos a hacer un chat, bueno, lo hemos creado, pero ya lo vamos a dar publicidad aquí, un chat que se llama Instalaciones Ferroviarias, que básicamente entonces, aquí podremos... Dime, perdón. Que te petardea el micro. No te he oído. Ah, ya a separarme un poco, que vamos a hacer un chat específico de instalaciones ferroviarias basado precisamente a raíz de la charla de Canfranc. Se ha iniciado ya porque tuvimos un tema hace 3 o 4 semanas y entonces decidí ponerlo para que la gente, pero no le di mucha publicidad, las cosas como la publicidad se la vamos a dar hoy, en la que yo, si a ti te interesa, puedes estar gestionando ese chat junto con nosotros. Y en el que se van a tratar todos los temas relacionados con estaciones de ferrocarril, ¿vale? Partiendo como la más importante, obviamente, la de Canfranc, que es la que ha dado inicio al chat, ¿vale? Entonces, ahí pues se establecerán cuando proceda, pues conversaciones relacionadas pues con charlas y con esta charla que se ha dado de Canfranc y futuras charlas que se puedan dar con estaciones, que alguien pues quiera hablarnos de alguna estación futura, que también, por ejemplo, si vas a construir dos más, pues podría ser sobre la historia de esas dos que hemos estado hablando, ¿no? Y la siguiente es que podríamos empezar ese chat con, me gustaría si pedirte un favor, si eres tan amable, y es que nos dijera o nos aconsejara cuál es la bibliografía más interesante y más fiable para poder leer un poco la historia de Canfranc y datos de Canfranc, que nos has comentado antes. Sí. Entonces, bueno, si nos lo puedes poner ya en ese chat, pues, disculpa, sería muy interesante que ya lo pudiéramos tener. Porque este chat, aunque haya gente que se apunte tarde, pero si ya lo has escrito en ese chat, se le puede reenviar a la gente para que la gente tenga acceso a él, ¿no? Al igual que si tienes alguna fotografía interesante también de Canfranc, de la historia de Canfranc, pues se puede colgar ahí también para poder disfrutar de fotografías y de cosas que yo sé que
que debes de tener bastante y muy interesante. Y para terminar, también me gustaría, si es posible, pues si conoces alguna filmografía o algunos datos curiosos de Canfranc que no hayamos expuesto y que podamos aportar, pues bueno, de todas formas, la gente que también va a participar en ese chat, pues oye, ya ahora pregunta, ya verás cómo esto va a ir adelante, ¿no? Y bueno, una vez dicho esto, yo te quiero agradecer, Javier, de verdad, el que hayas tenido, primero con tanta rapidez, porque lo has preparado realmente rápido, teniendo en cuenta que vienes Portugal, de sí. Portugal, de entroncamiento, que ha habido un encuentro precioso, por lo que tengo entendido allí, y el lugar, el escenario fue maravilloso, ¿no? Y sé que has tenido poco tiempo para prepararla porque lo otro sí que ha sido una buena y una gran labor, ¿no? Entonces, te quiero agradecer y por supuesto tienes las puertas abiertas, estás en tu casa y cuando quieras comentar algo, hablar algo, estás como ponente y bueno, ya iremos hablando en un Sí, futuro, sí, sí. ¿no? Para colaboraciones y tal, ¿no? La charla me ha parecido muy, o sea, muy en tiempo, has hablado de cosas muy importantes que se pueden ahora, el que quiera puede extenderla a lo que quiera y francamente yo he aprendido bastante y la maqueta, de cómo construiste tu maqueta, pues también ha sido una pasada, ¿no? Y bueno, no me gusta tampoco estar todo el rato aquí dorando la píldora porque muchas veces No, tal, pero ha sido muy interesante, Javier, de verdad, y estoy encantado con la charla. hombre, yo de verdad lo que sí que espero es que a la gente le haya gustado y no les haya aburrido. Ya digo, hablar de Canfranc es que lo puedes plantear desde muchos puntos de vista, ¿no? Yo he querido hacer un poco una condensación, pero sobre todo, ya te digo, hablar de lo que se ha hecho y de la importancia de lo que tiene. Porque hay gente que sabe mucho más que yo y ya digo, y por eso recomiendo los libros como historiador de Fernando Martínez de Baños Carrillo y sobre todo desde el punto de vista ferroviario de Alfonso Marco, que es un tipo que sabe mucho, que es historiador y que encima ha nacido dentro de la estación de Canfranc, con lo cual pues tiene un plus Pues va a ser de sangre azul, ¿no? Y eso, y lo que hablamos, se trata de, de potenciar y de hablar de lo nuestro, de no sentirnos muchas veces alfeñiques, porque lo que dice Alfonso, nosotros hemos mantenido, aunque sea un tren, hemos mantenido hasta Canfranc los trenes, Francia no. Entonces muchas veces somos muy chauvinistas y nos gusta echarnos a nosotros trapos, pero no nos damos cuenta de que hay un esfuerzo y sobre todo eso, de que lo que está bien hecho hay que mantenerlo y hay que procurar que la gente disfrute. Así que gracias a todos por vuestra paciencia, y eso, me hubiera gustado hablar más detalladamente de mi maqueta, pero entiendo que tampoco puede ser esto una plasta, y sobre todo que tengo que he ido haciendo fotografías de todo el proceso, pero muchas las tengo en discos duros externos y no me daba tiempo hoy a buscarlo y eso. Entonces, bueno, espero que por lo menos el tiempo que me habéis escuchado os haya dejado, aunque sea algo que antes de escucharme no sabíais y que os haya quedado un buen sabor de boca. tengo aquí algunos chats de la gente que ha estado participando, bueno, te dan la enhorabuena, les ha interesado mucho la charla, has cruzado el charco, hay gente de México que ha estado también Ah, presente en la charla, Alejandro Melo ha estado en la charla. estupendo. Ya te hablaré algún día de él. Y bueno, pues quiero comentarte que, bueno, independientemente que ahora por el chat de charlas también pueda surgir algún comentario y tal, ha sido todo impresionante y efectivamente has cumplido las expectativas. Dicen que lo breve es bueno, dos veces bueno, Sí, y eso lo aplico en tu caso. ¿Han quedado muchas cosas abiertas? Por supuesto. quedan muchas porque ya digo, Para hablar de eso Canfranc, tenemos, para eso tenemos más ciclo y para eso tenemos muchas cosas más, ¿no? Por muy lo bien. tanto, las puertas están abiertas, el tema está abierto, el chat está abierto y bueno, pues hasta la próxima, Javier. Pues Te dejo para que despidas tú muy la bien. charla y ya damos por cerrado esto. Pues nada, lo dicho, gracias a todos por vuestra atención y eso, espero que os haya contado algo que no sabíais y os animo a leer más sobre Canfranc y sobre todo si podéis a visitarlo, aunque queda solamente el edificio principal, pero bueno,
el entorno es un entorno muy, muy favorecedor y sobre todo los aragoneses somos muy buena gente y se comen muy bien también. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima, Javier. Muchísimas gracias. Adiós a todos, chicos. Hasta luego. Javier, enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. Una charla estupenda. Oye, me alegro. Que te lleva a Canfranc y hay un tren que te lleva a Canfranc y lo coges por la mañana y de noche llegarás. Hay un tren que te lleva a Canfranc. Y hay un tren que te lleva a Canfranc y hay un tren que te lleva a Canfranc. Y si eres un tío impaciente y no sabes disfrutar, nunca cojas este tren para ir a Canfranc. Y que no sea fin de semana si subes al Pirineo, pues te pasarás 2 días viajando del Canfranero. Hey, hay un tren que te lleva a Canfranc y hay un tren que te lleva a Canfranc. Y lo cogí pa' Todos Santos, pa' un amigo visitar. Y cuando llegue empezó la Navidad. Te propongo hacer un viaje para este jueves lardero. Verás que bien lo pasamos viajando del Canfranero. Y hay un tren que te lleva a Canfranc. Y hay un tren que te lleva a Canfranc. Si eres un tío impaciente y no sabes esperar, nunca cojas este tren para ir a Canfranc. Y lo coges por la mañana y de noche llegarás. Hay un tren que te lleva a Canfranc. Hay un tren que te lleva a Canfranc. Hay un tren que te lleva a Canfranc. Hay un tren que te lleva a Canfranc.
días azules da gusto viajar, porque muchas cosas cuestan la mitad. Saque sus billetes en un día azul. Saque sus billetes en un día azul. Se le hacen descuentos al señor mayor, a los estudiantes y hasta al profesor. en día azul y con cheque tren Cuestan mucho menos los viajes en tren. saque sus billetes en un día azul. Saque sus billetes en un día azul.